Buenos días, Buenos días. ¿qué tal? Pues estoy aquí para hacerle algunas preguntas acerca del Códice Borgia. Es de que, realmente siento que es algo muy importante y pues también tengo muchas dudas sobre él. Y pues quería preguntarte a ti. Entonces, si quieres comenzamos con las preguntas. Pues sería así principalmente, así, ¿qué es un códice? ¿Qué es lo que representaba o para qué se hacían estos códices en la cultura antigua? Bueno, en principio un códice es un documento antiguo. Así, y si hablamos de códices prehispánicos, pues hablamos de los códices que fueron pintados antes de la conquista. Aunque también hay códices post-hispánicos, que ya están escritos en el alfabeto latino. Entonces los códices prehispánicos están escritos en otro sistema de escritura, el que usaban aquí, en lo que hoy es México, antes de la conquista. De los pueblos, las culturas de los que hay códices, o al menos los que yo conozco, son de los mayas, de los mixtecos y de los nahuas. Entonces el Códice Borgia pues entra en el ámbito de los códices nahuas. Es un libro antiguo, antes de la conquista. También he visto que, por ejemplo, hay algunos que están en otros países, ¿no? Que no están aquí, por ejemplo, son mayas, ¿no? Y no están en México, son nahuas y tampoco están en México, están en otros países. ¿Esto a qué se debe o por qué? Bueno, por ejemplo, hay un códice muy hermoso, ¿no? Muy bello. Se llama el Códice Dresden, precisamente porque está en una ciudad en Alemania que se llama Dresden. Ese códice maya es maravilloso en el sentido matemático. Trata de las conjunciones pasadas y futuras del planeta Venus y muchos aspectos astronómicos de los mayas. Los mayas fueron grandes astrónomos. Bueno, pues ese lo tienen en Alemania. Están los códices mixtecos, están algunos ahí en Austria, en Viena, en la capital del Museo de las Culturas. Y sí, tiene razón, muchos códices andan regados. En mi opinión, así yo he escuchado que dicen, no, ¿y qué hacen ahí esos códices? ¿Sí? O sea, en mi opinión, yo diría, qué bueno que se los llevaron. Porque si no se los hubieran llevado, no existirían. Porque la destrucción aquí en México, con la guerra que iniciaron los españoles, fue terrible. Se trató de destruir un mundo, una cultura. Entonces todos los códices, la intención de los españoles católicos era destruir todo por completo. Bibliotecas enteras fueron quemadas. Entonces hay un dato escalofriante, por ejemplo, el de Texcoco, que son códices nahuas. Su biblioteca, que ha de haber sido una biblioteca enorme. Yo no pienso que sería un cuartito así como este, ¿no? Más bien yo creo que serían salas, cuartos y cuartos llenos de libros, miles de libros, de todos los temas, de medicina, de astronomía, de política, de deslibre, de tierras, de tributos, de historia. Vete a saber qué tanto vienen esos libros. ¿Dónde están esos códices? Bueno, pues orgulloso Zumárraga reporta al rey de España que la biblioteca de Texcoco estuvo ardiendo 3 días y 3 noches. Entonces imagínate la cantidad de libros que había ahí, miles de libros. Todo fue reducido a cenizas. Por eso fue la biblioteca de Texcoco. Pero en cada uno de los pueblos que había, donde había la pirámide de Teocalli, también estaba el Amoxcalli, la biblioteca. Pues imagínate qué pasó con los libros de Cholula, que debió haber habido millares de libros, o los de México Tenochtitlan, ¿no? O los de toda esta región, Tecali, Tepeaca, Catzingo, Tecamachalco, Tepeji, que fueron señoríos importantes. Seguro había un chingo de libros ahí. ¿Dónde están todos esos libros? Entonces todos esos libros fueron destinados a la destrucción, y los poquitos que se salvaron, pues fueron los que se llevaron como curiosidades a Europa, y por eso están allá. Oh, muy bien, y en este caso, ¿por qué este códice se le llama Borgia? Bueno, ahora que decías de dónde los códices que no están en México, el original del Borgia, está en el Vaticano, en la Biblioteca Apostólica. ¿De por qué se le llama Borgia? Pues es nada más porque su último poseedor fue un cardenal que se llamó Stefano Borgia.
italiano. Entonces él pues era cardenal, llegó a ser el prefecto de la Congregazione di Propaganda Fide, la congregación de la propaganda de la fe de la Iglesia. Es un cargo muy muy alto en el Vaticano. Entonces es todo un personaje este cardenal Stefano Borgia. Pero entre todo lo que él hacía, más bien era algo familiar, desde su abuelo, se llamaba Hermano Borgia, y su padre Camilo Borgia, les dio por hacer un museíto ahí en su casa. Entonces no era común en ese entonces los museos. Hoy en día se nos hace de lo más normal, ¿no? Que vas a una ciudad y hay museos. Pero en ese entonces no existía esa idea de hacer museos como centros científicos. Entonces el cardenal Borgia, te digo, de tradición familiar, lo que hacen es que en su casa hacen un museo, pero no solo un museo, o sea, no solamente es coleccionar piezas y ponerlas ahí y arrumbarlas, sino que Stefano Borgia era un hombre muy conocido en su tiempo por su capacidad intelectual. Entonces mucha gente lo visitaba, investigadores de toda la época, de esa época en Europa, iban con él a platicar. No sé si te suena este alemán, el Johann Wolfgang Goethe. Él estuvo ahí con Goethe. Goethe estuvo allá con el cardenal Borgia. Pues mucha gente lo visitaba precisamente para visitar su museo. Él tenía mucho interés en muchas culturas del mundo. En su museo había piezas de China, de la India, de la antigüedad clásica, de Grecia, de Roma. Entonces era un hombre muy culto, muy interesado por las diferentes culturas. Y tenía una sección dentro de su museo que trataba sobre piezas mexicanas. Tenía ahí algunas esculturas de barro, de piedra. Pero la pieza estelar de toda su colección, no solo de la colección mexicana, sino de todo el Museo Borgiano, era precisamente este, el Códice Borgia. Él nunca lo llamó Códice Borgia, lo tenía clasificado como el Códice Mexicano, mexicano en italiano. Entonces ese era su nombre, Códice Mexicano. ¿Por qué le llamamos Borgia? Por su primer comentarista, que fue un mexicano, por cierto, un jesuita, José Fábrega. Entonces, si recuerdas de tus clases de historia que aquí en México se aplican las reformas borbónicas en el siglo XVIII, 1767, entonces se expulsa a los jesuitas de México por las reformas que hacen en España. Entonces todos los jesuitas los corren de México, y uno de ellos, bueno, muchos de ellos se van a vivir a Italia, a Bolonia, a Roma, pero uno de ellos va a dar con el cardenal Borgia. De hecho, el cardenal Borgia se hace su protector. Entonces este mexicano, José Fábrega, tiene acceso al Códice Mexicano, y entonces él lo ve, lo estudia, se manda cartas con investigadores de su época aquí en México y escribe un comentario. Y él, José Fábrega, es el que escribe que el códice dice que de ahora en adelante tendré que llamarlo borgiano. Entonces desde ahí, desde ese comentario que hace José Fábrega a finales del siglo XVIII, es que se le conoce así. Hoy le decimos así, el Códice Borgia, en honor a su último poseedor, el cardenal Stefano Borgia. El códice, como te digo, era parte de su museo. No sé si te preguntes entonces por qué está entonces en el Vaticano. ¿Cómo es que llegó ahí? Bueno, ¿por qué está en el Vaticano? Es porque el cardenal Borgia acompañó al Papa Pío VII a la coronación de Napoleón Bonaparte. Entonces ya te acordarás de aquellos tiempos de la Revolución Francesa, en 1789 pasa todo lo que pasa en Francia, y finalmente Napoleón se hace emperador. Entonces lo van a coronar en París, y su poder es tan grande de Napoleón Bonaparte es que el Papa en persona va a venir desde Roma a la coronación, a ungirlo como emperador. Entonces el Papa Pío VII le pide al cardenal Borgia: acompáñame, vamos a la coronación de Napoleón Bonaparte. El cardenal Borgia ya está viejo, ya tiene más de 80 años, y se echa el viaje, y a medio viaje, bueno, ya llegaron a Francia, se muere, bueno, se pone enfermo. Entonces redacta su testamento y al día siguiente se muere, y ya lo entierran ahí en la catedral de Lyon, en Francia. En su testamento él dice que él deja de heredera de todas sus posesiones a la Congregazione di Propaganda Fide, que es de la que igual él es prefecto ahí en Roma. Pero hace una excepción, dice: menos mi museo en mi casa de Velete, esa se la dejo a mi hermano y a sus descendientes. Entonces el códice el Borgia, es parte de ese museo. La bronca es que cuando él se muere, el códice no está en el museo, lo había prestado porque a él le costaba prestar sus piezas para que otros investigadores lo estudiaran, escribieran sobre ello.
Entonces cuando él muere el códice no está en su colección, en su museo. Y entonces el Vaticano se aprovecha de eso y entonces dice pues todo lo que es del cardenal Borgia viene para acá, y así es como se lo llevan al Vaticano. Pero el cardenal Borgia él dejó dicho que ese códice era para su museo en su casa en Veleta. Su sobrino trató de rescatarlo del Vaticano, pero pues quién se pone con el Vaticano. Inició un juicio, buscó testigos, hasta metió allá al varón alemán Alexander von Humboldt, ahí como casi como para darle legitimidad, pero pues al final no pudo contra el Vaticano, y el códice pues actualmente está en el Vaticano. Y en la cultura antigua había alguna otra forma de llamarlos a estos Pues códices. como te decía, o sea, los códices tratan de todos los temas posibles, como los libros de hoy. Tú agarras un libro de hoy, puede ser de medicina, puede ser de historia, puede ser de lo que sea, ¿no? Entonces seguro que en los tiempos antiguos había libros que trataban diferentes temas. Por ejemplo, hay un códice azteca que se le conoce como la matrícula de los tributos. Ahí viene pueblo por pueblo, me parece que hasta Molcajá está ahí incluido, Toxtepec también creo, pero ahí de lo que trata es de el tributo que cada pueblo le tiene que pagar a los aztecas, ¿no? Entonces puedes pensar que es un códice cuyo tema es económico. Entonces los códices pueden tratar de un montón de temas, pero este en particular trata de un tema religioso, es religión lo que trata. Entonces, no sé, por cómo se dicen las palabras en náhuatl, pues yo pienso que este códice bien podría llamarse el Teomochtli, que quiere decir libro sagrado, solamente para darle un nombre en náhuatl, ¿no? No sé, a lo mejor el que lo pintó o el pueblo de donde es originario este códice, no sé qué nombre tenía originalmente, creo que es algo que nadie va a saber nunca. Pero nada más para hacer hincapié en el tema que trata, sería una buena forma de nombrarlo, ¿no? El Teomochtli, el libro sagrado. Porque pues códice Borgia, ¿qué hizo el cardenal Borgia por el códice? Nada, ¿no? Tal vez lo compró, tal vez se lo regalaron, pero llegó a sus manos. Entonces no habría por qué llamarlo el códice Borgia, sería mejor decirle el Teomochtli. ¿Y cómo era la forma en la que se elaboraban estos? ¿Cuáles eran los materiales que se utilizaban, no? Pues hasta donde sabemos hoy hay dos tipos de material. Uno es de origen vegetal, es un árbol que se llama amate, el árbol de amate. De sus hojas se preparaba una pasta y se hacían hojas. De hecho actualmente puedes comprar papel amate, y sobre ese se pintaban los códices. De ahí el nombre de Amochtli, que es como se dice el libro en náhuatl, porque viene de amat, del árbol de amate. Bueno, ese es un tipo de material. El otro es en el que está hecho este códice. Este códice está hecho en piel de venado. Entonces lo que hicieron pues obviamente fue capturar, cazar algunos venados, y entonces cortaron con mucho cuidado las piezas de este tamaño, así de manera rectangular. En la parte en la que podían sacar más cuadrados, pero que diga, pues sacaron piezas completas. O sea, lo que quiero decir es que en el códice hay partes en donde tú ves que fueron pegadas, un pedazo, una hoja de piel de venado, y aquí está la otra, ¿no? Entonces juntaron todas las tiras de venado y armaron este códice. Entonces el Borgia está hecho sobre piel de venado. Sobre la piel de venado le pusieron una capa de estuco, de cal combinada con algo, y pues ya sobre eso está pintado todo esto. Es un libro sagrado sobre piel de venado. ¿Y quiénes eran las personas dentro de la cultura antigua que se dedicaban a pintar esto, o todas las personas podrían escribir? No, para nada. Quienes hacían esto pues eran solamente un grupo muy exclusivo, ¿no? Que yo creo desde bien morritos los educaban en esto, en el arte de escribir de esta forma, de escribir con pinturas. De hecho, este sistema de escritura se le conoce a veces como las palabras pintadas, porque se escribe con pinturas. Las palabras se pintan de colores. Entonces te das cuenta en sus páginas, pues ahí todo es colorido. Hay símbolos, hay mucha cosa, ¿no? Sí, quienes hacían eso eran los tlacuilos. Y pues yo supongo que era una profesión que era pues de toda la vida, desde niños, jóvenes, los iban educando en el arte de leer, interpretar símbolos, hasta que algún día, después de muchos años de estudio, el tlacuilo ya podría hacer composiciones propias, ¿no? Como quien hizo esto. A mí me maravilla pensar quién hizo esto.
O sea, nunca vamos a saber el nombre de quién pintó esto. Pero cuando uno abre sus páginas, las recorre, sigue el camino del códice, pues dices, qué cosa, ¿no? O sea, ¿de dónde sacó todo esto? Entonces un tlacuilo no era un cualquiera, tenía toda una formación religiosa, política, cultural. Entonces él plasmaba todo lo que era su mundo en estas páginas, conocía, un auténtico artista. Hay otra forma de decir artista, yolteo, que quiere decir corazón endiosado. Pero tlacuilo es exclusivamente eso, de pintar y escribir. Que en náhuatl no hay diferencia entre pintar y escribir. Tlacuiloa es el verbo pintar, pero también es el verbo escribir. O sea, en náhuatl, cuando tú escribes estás pintando, y cuando pintas estás escribiendo. Pues era el trabajo de los tlacuilos, y esto obviamente pues fue hecho por un tlacuilo. Y en este caso, este códice, ¿cuál es la raíz cultural a la que pertenecía? Pues creo que en eso están de acuerdo los estudiosos, los expertos, en que pues es náhuatl, precisamente. Entonces, si tú observas los códices de la Mixteca, pero de Oaxaca, hay ciertos elementos, características, líneas, figuras, colores a lo mejor, que te recuerdan a los códices de allá, las características iconográficas. Yo pienso que es más bien como la transición, porque aquí en nuestra región donde estamos, la Mixteca poblana, está entre esos dos mundos, ¿no? El náhuatl del altiplano central, o sea, de allá del DF, toda esa región, Texcoco, Iztapalapa, Chalco, Amecameca, el altiplano, y Oaxaca, que está de este lado, ¿no? Pero hay una secuencia cultural, ¿no? Entonces, hace poco, no tendrá muchos años, una década, algo así, encontraron murales en Tlaxcala, en Tizatlán, me parece, y Acapulco. Y, por ejemplo, precisamente esta página en la que está abierto el códice, Tezcatlipoca que está aquí, si tú ves los murales de Tlaxcala, son no idénticos, pero sorprendentemente parecidos, la misma posición, lo cual lo que te confirma es que el códice es de esta región. O sea, este códice no es ni de Oaxaca, ni de los mayas, es de aquí, de la Mixteca poblana. Tiene todas esas características. Como que por eso te digo esa transición entre los mixtecos de Oaxaca y los nahuas del altiplano, pues estamos nosotros, la Mixteca poblana. Entonces en eso están de acuerdo los investigadores, los que han estudiado este códice por sus características. ¿Dónde fue pintado exactamente? No saben. No sé si algún día se sepa, ¿no? Lo que se sabe por eso, por su estilo, es que es de aquí de la Mixteca poblana. Es seguro que pertenecía a un centro ceremonial. Por ejemplo, piensa en Tepeji, era un centro militar, pero entonces hay otros centros arqueológicos que son religiosos. Bueno, este pertenecía a un centro ceremonial. ¿Dónde está ese centro ceremonial? Quién sabe, a lo mejor todavía no se descubre. A lo mejor está enterrado por el cerro de por allá o por allá, vete a saber dónde, ¿no? Como Santo Nombre, ¿ves? Hasta antes de 2005 nadie sabía que existía esa ciudad antigua de hace más de 1500 años. Bueno, ya se descubrió. Entonces, a lo mejor algún día se descubre el centro ceremonial de donde procede el Códice Borgia. Y entonces, la localización geográfica, ¿cuál sería exactamente o particularmente? Pues nada más pensamos que es de la Mixteca poblana. Entonces tú piensas más o menos así, por dar nombres de pueblos, en Acatlán, en Tecamachalco y a lo mejor en Tepeaca. Y agarra esos tres puntos y júntalos, ¿no? Se forma un triángulo. Pues piensa que en algún lugar de esa área, delimitada por ese triángulo, en algún lugar tiene que ser originario este códice. Entonces a mí se me hace muy chido pensar que el códice es nuestro. O sea, no en el sentido de propiedad, ¿no? Sino que es de nuestra región. En algún lugar aquí en la Mixteca poblana fue pintado este libro sagrado. Entonces es nuestro. Pienso yo que sería, no sé, un deber conocerlo, saberlo, entenderlo. ¿Sabes? Sí. Bien, pues me gustaría también si nos pudieras mostrar la forma en la que está estructurado, bueno, cómo está hecho, porque lo que veo es como dices, ¿no? Que son varias pieles o así que se fueron uniendo, ¿no?
Y no es así un libro como los de ahora que se conocen, ¿no? Creo que se va extendiendo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en principio piensa que el sistema de escritura que hoy conocemos es el que usaron los romanos hace 2000 años, ¿no? Y es el que usan hoy las lenguas de Europa Occidental, el inglés, el francés, el alemán, el italiano, el castellano, todos usan ese sistema de escritura. Me refiero a la idea que tenemos bien metida, bien clavada de un libro, de cómo un libro actual, bueno, aquí hay muchos libros, pero por ejemplo agarro, bueno, el que sea este, ¿no? Entonces abrimos el libro y empezamos aquí, empezamos a leer las letras, las oraciones de aquí, desde la izquierda a la derecha y bajamos al siguiente renglón, ¿no? Bueno, pero ese es solamente uno de los sistemas de escritura que ha inventado la humanidad, no es el único. No sé si has visto alguna vez la escritura árabe. Los árabes escriben, empiezan a escribir de la derecha y vienen las palabras así. A la izquierda termina el renglón y se bajan. Entonces hay otras formas de escribir, y bueno, esta es una de ellas. Entonces todo eso que te digo viene al caso porque entonces este códice está así estructurado a la manera de un biombo o un acordeón. No es como las páginas del libro que se pegan de aquí en la parte inferior y se van pasando así, sino que estas están pegadas todas y se hace una tira. Entonces esa tira, si la extendiéramos, mide pues alrededor de 10 metros, ¿no? Son 76 páginas y cada página está pintada de los dos lados, ¿sale? Entonces, ¿cómo es que lo empezamos uno a leer? Pues bueno, estamos desde la primera página, como te lo pongo así, y entonces la lectura, empieza para allá, o sea que sería lo contrario de los libros de hoy, porque un libro de hoy pensaríamos que se tiene que empezar a leer así, ¿no? No, pues este se empezaría así. No me gusta decir al revés porque todo es relativo, ¿no? Una vez un chavo árabe me decía, ustedes que escriben al revés. Yo decía, ¿quién escribe al revés? No, yo podría decir que tú escribes al revés. Y él dice que nosotros escribimos al revés, pero es muy relativo. Pues no, más bien los mexicanos escribían así, ¿no? Pues en el caso de este códice, la lectura empieza precisamente aquí. Y entonces empiezas a recorrer las páginas en esa dirección, hacia la izquierda, ¿no? Y esa es la estructura del códice, ¿no? Vas pasando las páginas tras páginas, 38 páginas de un lado, terminas y ahora el libro lo volteas y empiezas ahora de este lado. Y así hasta terminarlo. Entonces te digo, son 76 páginas, son cuadrados de piel de venado y si lo extiendes tiene más de 10 metros. Eso es más o menos ¿Y esto que tienes aquí es una copia o cómo se conoce? Pues mira, esta es una copia, se le dice facsimilar. Quiere decir que es una copia idéntica al original. O sea que así como está el original, está este, no lo repararon, no nada. Entonces aquí hay algo bien interesante. No tiene, algunas partes se ve que ya está como... Bueno, ya no se ve, ya no se alcanza a ver. Bueno, algunas partes ya hasta se cayó la pintura. Imagínate, esto tiene más de 5 siglos, seguro. Hay unos investigadores que dicen que ha de tener como 700 años. Entonces fue pintado antes de la conquista. Seguro, este no tiene la menor influencia del cristianismo, de los españoles, nada. Es un códice puro, auténticamente náhuatl, digamos, ¿no? Por eso mira, muchas de los dibujos de las palabras pintadas ya no se ven, ya están descoloridos o ya se cayó la pintura, como aquí. Bueno, pero esta observación que haces es la más interesante de todas. Sus primeras páginas están quemadas, la página 76, 75, y bueno, volteado de este lado serían las primeras, esta todavía está algo quemada, esta todavía, y te das cuenta de que esto un poquito apenas, ¿no? Se empezaba a quemar, que es esta, ¿no? Entonces esta ya estaba en proceso de quemarse, esta ya no tiene absolutamente nada de quemazón. Bueno, ¿qué puedes concluir de eso? Algo bien interesante, que el libro estaba abierto exactamente así, estaba abierto así de par en par, y que en esta parte había fuego, lumbre, y entonces por eso las primeras páginas ya se estaban quemando todas. Eso lo que nos hace suponer es que este libro ya estaba destinado a un auto de fe. ¿Qué
que es como se le llama cuando la iglesia llegó aquí a México a destruir toda la cultura que había, la náhuatl en nuestro caso. Hacían unos actos que le llamaban así autos de fe, que era donde quemaban todo lo de la religión mexicana. Entonces a mí se me hace bien triste pensar que este códice ya estaba destinado a la destrucción, ya lo estaban quemando. O en otras palabras, este códice no debería existir, no deberíamos de estarlo viendo, no deberíamos de estar platicando tú y yo de esto, porque ellos, los españoles católicos, decidieron que esto no debería existir, destruirlo. Lo que suponen, la verdad nadie la va a conocer a ciencia cierta, pero lo que se supone es que algún curioso, esto ya se estaba quemando, te digo, y entonces algún curioso lo agarró y dijo, me lo llevo de recuerdo, ¿no? Así como quien va a turistear, ¿no? De recuerdo, no sabía ni qué era esto, ¿no? Y entonces esto fue a dar a Europa. ¿Dónde anduvo? ¿Quién sabe? Suponen que anduvo de país en país, aunque hay un dato bien interesante aquí, ahora que me acuerdo. En alguna de las páginas, no recuerdo cuál, hay una glosa, o sea, unas anotaciones en letras de carácter latino. Y resulta que esas notas están escritas en italiano del siglo XVI. Lo sabemos por cómo el italiano usa las letras latinas. Es que en italiano, para hacer el sonido k, no es como en español que usas la K, la Q o la C antes de la A o U. En italiano usas la CH. Pues para escribir la palabra michistli aquí, escribieron michistli, pero en italiano suena michistli. Entonces usan las reglas del italiano. Entonces eso nos hace pensar que este libro fue a dar a Italia desde el siglo XVI, a lo mejor mediados, finales del siglo XVI, y anduvo rondando de lugar en lugar, ¿no? Hasta que llegó a las manos del cardenal Borgia, y ahí es donde ya lo conocemos como tal, ¿no? Pues sí, más o menos. ¿Y tú cómo fue que obtuviste esta copia facsimilar? Sí, ¿Dónde la compraste? Hace años, estoy hablando de como hace 15 años, 16, por ahí, 2002, 2003, no recuerdo bien. Aquí en Puebla hay la feria del libro. Esa vez estaba ahí en el Carolino, no sé si conoce ahí en Puebla, sí, centro, que es así como la matriz de la Universidad de Puebla, de la UAP. Entonces, bueno, hicieron la feria del libro y ya ves que cuando hay una feria del libro vienen editoriales de todo el país. Entonces, entre esas editoriales vino una muy conocida, la del Fondo de Cultura Económica, y tenían varios códices, y bueno, entre ellos estaba este. Viene en una presentación muy muy bonita, así una cajita como de madera forrada y todo bonito. Pues me llamó la atención, la verdad es que hace 15, 16 años yo no tenía ni idea de qué era esto, ¿no? Pero tan solo de saber que era de la Mixteca poblana me produjo algo, emoción, saber que esto fue pintado por acá. Y pues decidí hacerme de él. Recuerdo que me costó creo que más de 2,000 pesos. Pues ahí me tienes consiguiendo lana con los amigos conocidos, ¿no? Pero bueno, finalmente logré conseguir el dinero y pues lo adquirí. Y ahora está aquí. Es parte del acervo del Centro de Estudios Guadalupanos Amoxcali. Entonces yo diría que es el libro más valioso que hay aquí, en este caracol que canta el universo. Pero no por lo que costó, los 2,000 o más pesos que costó. Es el más valioso precisamente por su contenido, porque lo que hace 15 años era desconocido, ahora empieza a tener sentido todo esto, los símbolos, las palabras que hay ahí. Entonces, pues sí, aquí está esta copia facsimilar, para quien la quiera ver, contemplar, estudiar.